El plan de estabilización, impulsado por López Rodó y los tecnócratas del Opus Dei en el gobierno de la dictadura de Franco a partir de 1959, buscaba la industrialización de España. Nuestro país, que a duras penas se había industrializado desde el siglo XIX, era uno de los países menos industrializados de la Europa occidental, y de lo que se trataba era de abrir la economía española a los flujos monetarios del capitalismo internacional en un momento de expansión de la economía capitalista, con un momento como el que se vivía en el mundo durante esas 3 décadas posteriores a la Guerra Mundial, de expansión internacional de la economía capitalista. La economía española no podía continuar cerrada mediante la autarquía impuesta por las autoridades de la dictadura. Y lo que consiguieron los tecnócratas del Opus Dei fue convencer a las élites gobernantes de la dictadura de Franco de la necesidad de abrir la economía española a esos flujos de capital, a esas inversiones internacionales, producto del desarrollo del capitalismo a nivel mundial, en un periodo de amplio crecimiento, como decimos, del capitalismo en las democracias occidentales. Entonces, de lo que se trataba con el plan de estabilización de 1959 era de abrir la economía española al exterior. Se recorta el gasto público considerablemente a partir del plan de estabilización de 1959, se devalúa la peseta para hacer más factible la entrada de inversiones de capital extranjero en España e industrializar y tecnificar así nuestra economía. Y de esta manera, poco a poco, a lo largo de los años 60, España se va desarrollando social y económicamente. Surgen nuevas industrias en las principales capitales españolas. Se logra la tecnificación del campo, se logra que el campo español, que siempre había sido la base de nuestra economía, al mismo tiempo que un grave problema, porque el campo estaba estructurado con unas grandes propiedades de tierra que poseían muy pocas familias y de las que dependían para comer muchísimos jornaleros sin tierra. Entonces, a estos grandes propietarios de tierra, a estos grandes latifundistas, nunca hasta entonces les había interesado tecnificar, añadir mucha maquinaria al trabajo de sus tierras, porque tenían mano de obra de sobra. Entonces, con una mano de obra jornalera a la que se le pagaba muy poco, pues les daba para poder trabajar sus tierras. Claro, al no hacerles falta a los grandes latifundistas maquinaria moderna, porque el trabajo lo hacía una mano de obra que cobraba pues unos jornales muy bajos, por lo tanto tenían bajos costes de producción. Al darse esta situación, el campo español y por extensión la economía española nunca se tecnificó, nunca se había mecanizado realmente, y por lo tanto el campo español pues sí le daba para mantener su riqueza a las grandes familias de propietarios agrícolas, pero el campo español, como no estaba tecnificado, como no estaba industrializado, pues no podía competir con la agricultura de los países desarrollados. Lo que se hace con el plan de estabilización a lo largo de los años 60 es precisamente añadir maquinaria, tecnificar el campo. Y esto provoca también una migración de millones de personas del campo a las principales capitales españolas, donde se abren fábricas. ¿Os acordáis lo que hablamos acerca de la revolución industrial en el siglo XIX en los distintos países desarrollados de Europa? Bueno, pues eso ocurre aquí en España a partir de la década de los años 60 con el desarrollo del plan de estabilización y los planes de desarrollo propios de estos nuevos gobernantes tecnócratas del Opus Dei. En un primer momento se genera muchísimo desempleo y por lo tanto ese desempleo provoca grandes migraciones no solamente del campo a la ciudad, se producen grandes migraciones de cientos de miles de españoles de España a otros países de Europa que son democracias desarrolladas y que no tienen problemas de desempleo. Hay muchísimos españoles, mano de obra no cualificada, españoles sin estudios, que migraban del campo, por ejemplo, fundamentalmente a Francia, a Alemania y a Suiza. Entonces, estos países, Francia, Alemania, Suiza y otros, tenían carencia de mano de obra. Les iba tan bien y crecía tanto su economía que apenas tenían desempleo. Por lo tanto, ante esas carencias de mano de obra, pues la mano de obra española, esos emigrantes españoles son bien acogidos allí.
a pesar de que no era una mano de obra cualificada, a pesar de que la mayoría de ellos no tenían estudios, pero se ponen a trabajar en las fábricas alemanas, francesas, suizas y de otros países europeos. Bueno, pues estos emigrantes españoles ayudarán a sus familias españolas enviando parte de su salario, parte del dinero que ganan en esos países extranjeros, lo envían a España, con lo cual entran divisas extranjeras a España mensualmente, y esto le venía también muy bien a la economía española porque fue una manera de fomentar el ahorro para después promover el consumo. Por lo tanto, el plan de estabilización, desde luego, logró sus objetivos, y gracias a eso la economía española a lo largo de los años 60 comienza a desarrollarse, comienza a industrializarse. Por otra parte, en el año 1966 se produce la publicación de la conocida popularmente como Ley Fraga, Ley de Libertad de Prensa. Esta apertura económica obliga al régimen franquista a una cierta apertura de carácter político. La ley de prensa promovida por el ministro Fraga, el ministro de Información y Turismo, es una ley que permite más libertades a la prensa, aunque en modo alguno desaparecía para nada desaparecía la censura. Es decir, seguía habiendo censura, la prensa estaba controlada, no se podía escribir cualquier cosa, desde luego, pero digamos que el régimen políticamente abre la mano un poco para dar ciertas libertades a la prensa. Entonces, al calor de esta libertad de prensa, en 1966, promovida por la Ley Fraga, al calor de estos pequeños espacios de libertad que permitía esa ley de libertad de prensa desde el año 66, adquirirán muchísima importancia distintas revistas que serán focos de debate intelectual y político sobre la manera de superar la dictadura para construir una democracia. Es decir, que los opositores demócratas al régimen franquista de unas y otras ideologías, de izquierdas y de derechas, comenzarán a encontrarse en estos foros intelectuales que serán estas revistas, que adquirirán mucha importancia gracias a esos pequeños espacios de libertad que permitía la Ley Fraga, la Ley de Libertad de Prensa del año 66. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la revista Cuadernos para el Diálogo, fundada por Ruiz Jiménez. Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Educación, había sido destituido, había abandonado el Ministerio de Educación a raíz de las huelgas estudiantiles del año 1956, a raíz de aquellas protestas estudiantiles, y Ruiz Jiménez, a lo largo de los años 60, se convierte en el fundador y director de la revista Cuadernos para el Diálogo, y alrededor suya pues conseguirá unir a gentes de distintas ideologías, de distintas tendencias políticas, pero en torno a una misma idea, que es superar la dictadura de Franco, acabar con el régimen de Franco y construir una democracia. Bueno, pues en Cuadernos para el Diálogo, en esa revista, que tuvo muchísima importancia en la segunda mitad de los años 60 y principios de los años 70, encontramos la firma de muchísimos intelectuales de la época que desde una y otra ideología están luchando a favor de una democracia en España. Ruiz Jiménez era un intelectual y fue un político de marcado carácter democristiano. Es decir, la España que quería Ruiz Jiménez pues era una España democrática, similar, con gobiernos similares a los que, por ejemplo, tuvo Alemania en la época de Konrad Adenauer, que fue un dirigente alemán democristiano muy importante de posguerra, ¿no? Bueno, ese era el espejo en el que se miraba Ruiz Jiménez, ¿no? Y otras revistas, ¿no? Por ejemplo, revistas de humor gráfico, como la revista La Codorniz o como la revista Hermano Lobo. Estas eran revistas de humor gráfico, de humor político, pero extraordinariamente agudas e incisivas en sus críticas al régimen franquista, hasta tal punto de que en muchas ocasiones estas revistas eran prohibidas. La censura en muchas ocasiones prohibió el reparto de algunos de los números de estas revistas, ¿no? Además, gracias a esa apertura de la economía española al exterior, se promueve el turismo. Manuel Fraga era ministro de Información y Turismo, y entonces empiezan a venir muchos extranjeros a pasar sus vacaciones a España. Bueno, el contacto con estos extranjeros comienza a aliviar, comienza a modular pues una serie de convenciones sociales muy tradicionalistas,
que eran terribles para la población española, en el sentido en el que la dictadura de Franco, en la vida cotidiana de la gente, no permitía que cada uno ejerciera su libertad como mejor le pareciera. Entonces, el contacto con los turistas extranjeros durante las vacaciones, el contacto con esos turistas extranjeros que venían a España de las democracias avanzadas europeas, hizo que se relajaran muchas de las costumbres impuestas por la dictadura. Desde algo tan superfluo como, por ejemplo, ir a la playa en bañador o en bikini, ¿no?, que hoy día es algo evidente, pero que eso, antes de los años 60, en la España de Franco, era impensable ver un bikini en la playa, porque se consideraba que atentaba contra las buenas costumbres españolas, ¿no?, desde un punto de vista muy tradicional, desde algo tan superfluo o aparentemente superfluo como esto, hasta otras cuestiones de más calado. La propia efervescencia intelectual en torno a esas revistas de debate político de las que hemos hablado también surge en buena medida por influencia de los intelectuales extranjeros, porque al abrirse la economía española al extranjero, también se abre la sociedad española poco a poco al extranjero y los intelectuales a los intelectuales extranjeros, ¿no? Y en ese intercambio pues se produce una relajación de las costumbres y por lo tanto una serie de espacios de libertad que se convierten en brechas mediante las cuales combatir la dictadura. Bien, en cuanto a la oposición, tenemos que decir que surge un nuevo tipo de oposición política a la dictadura de Franco. En 1958 y 1959, el Partido Comunista de España, que era el único partido realmente organizado dentro de España de manera clandestina para luchar contra la dictadura, el Partido Comunista de España organiza en los años 1958 y 1959 dos grandes jornadas de protesta contra la dictadura de Franco. Me estoy refiriendo a la Jornada de Reconciliación Nacional y a la Huelga General Pacífica. Como veis, se trataba de dos jornadas de protesta en las que se pretendía que la gente saliera a la calle a protestar contra la dictadura, pero pacíficas, desde el pacifismo y desde la idea de que la nueva democracia tenía que reconciliarnos a todos los españoles. Esto está íntimamente vinculado a lo que hemos dicho a partir del año 1956. El Partido Comunista de España retoma esa idea de Manuel Azaña en su último discurso público, el discurso de las 3P, y lo que se pretende es una nueva democracia en la que todos los españoles se integren y en la que se produzca esa reconciliación. Bien, pues en ese sentido, impulsados por la convocatoria en 1958 y 1959 de dos jornadas de protesta pacífica a nivel nacional que desde luego no cumplieron las previsiones de los comunistas, es decir, pues estas jornadas fueron seguidas en la calle pues por los obreros más conscientes contrarios a la dictadura, pero realmente el pueblo esto no tuvo seguimiento entre el pueblo, entre otras cosas porque en la España de la posguerra había un extraordinario miedo a todo lo que tuviera que ver con la política, porque todo lo que fuera política, el pueblo en España lo identificaba con la guerra y con la represión de la dictadura franquista. La gente no quería meterse en problemas. ¿De qué manera la oposición democrática al régimen de Franco logra movilizar a las masas contra la dictadura? En 1962 se produce un acontecimiento de extraordinario poder simbólico. En 1962 se producen las primeras huelgas generalizadas en toda una región en contra de la dictadura. Unas huelgas que fueron masivas. En 1962 toda la cuenca minera asturiana se pone en huelga para defender pues, la necesidad de una subida de salarios, de una mejora de sus derechos laborales. Esas huelgas terminan consiguiendo que las patronales, las empresas mineras cedan y atiendan buena parte de sus reivindicaciones. En 1962 se logra esto y ¿de qué manera se logra? Mirad, lo que había en la dictadura franquista era el llamado sindicato vertical. El sindicato vertical era en sí mismo un oxímoron,
porque era un sindicato en el que estaban los trabajadores y los empresarios. La idea original y fundamental que tiene todo sindicato es que en esa organización se organizan los trabajadores para representar sus derechos, para reivindicar sus derechos ante el empresario que les tiene contratado. En el sindicato vertical franquista estaban trabajadores y empresarios. Los que gobernaban el sindicato vertical eran los empresarios y era el régimen franquista, y los trabajadores estaban afiliados al sindicato vertical porque no había otro sindicato y tenían la obligación de afiliarse. Por lo tanto, el sindicato vertical evitaba que surgiera cualquier tipo de reivindicación. ¿Cómo surgen esas luchas de los mineros asturianos, mediante las cuales se consiguen gran parte de las reivindicaciones en las luchas de la minería asturiana en el año 1962? Mirad, surgen en cada centro de trabajo grupos de trabajadores que están dispuestos a representar al resto de los trabajadores y reivindicar una mejora de sus condiciones laborales. Entonces, en cada centro de trabajo, en cada pozo minero, surge un grupo de trabajadores dispuestos a representar al resto de los trabajadores, y estos grupos de trabajadores, estas comisiones de obreros, comisiones obreras, de ahí viene el nombre, comienzan a extenderse por toda España. Las primeras comisiones obreras pues se organizaron en fábricas muy emblemáticas, por ejemplo en la fábrica de la Perkin de Madrid, o en la Hispano Aviación de Sevilla, o precisamente en las minas, en los pozos mineros asturianos. Pues los trabajadores, los mineros asturianos organizados en esas comisiones obreras, en esos grupos de obreros que se organizan por su cuenta para reivindicar sus derechos y para ir a la huelga si hacía falta, esas primeras comisiones obreras que surgen en Asturias tienen mucho éxito con esa huelga asturiana del año 1962. A partir de entonces, pues ese ejemplo de las comisiones obreras comienza a extenderse por todo el país. Lo que hacían muchas veces estos trabajadores organizados en estas comisiones obreras era presentarse a las elecciones para ser elegidos como representantes sindicales dentro del único sindicato legal, que era el sindicato vertical. Por tanto, muchos representantes de estas comisiones obreras logran estar en las instituciones franquistas, en el sindicato vertical, pero realmente no están convencidos ni están a favor del sindicato vertical, sino que entran en el sindicato vertical para, aparentemente, pues ser un sindicalista dentro del sindicato vertical y no ser perseguido por las autoridades, pero clandestinamente eran sindicalistas de las comisiones obreras que estaban utilizando pues esos cargos en el sindicato vertical para luchar por los intereses de los trabajadores en cada centro de trabajo. De esta manera, a lo largo de los años 60, en unas ciudades españolas cada vez más industrializadas, surgirán muchísimos movimientos de reivindicación y protesta en torno a las llamadas comisiones obreras y en torno a las asociaciones de vecinos que surgen por todas esas grandes ciudades. Las comisiones obreras estaban impulsadas por militantes del Partido Comunista, pero en las comisiones obreras había de todo. Había obreros comunistas, había obreros católicos, porque las organizaciones civiles de la Iglesia Católica en los años 60 comienzan a cambiar el discurso radicalmente, y una parte muy importante de la Iglesia Católica, sobre todo los fieles católicos, sobre todo no la jerarquía de la Iglesia Católica, pero sí una parte muy importante de los católicos practicantes, de la gente común, pues una parte muy importante de esas asociaciones católicas de base comienzan a adquirir unas posiciones contrarias a la dictadura de Franco. Entonces, las hermandades obreras de acción católica comienzan a posicionarse en contra de la dictadura y a favor de la democracia. Y muchos representantes de las hermandades obreras de acción católica comienzan a militar también dentro de las comisiones obreras y a colaborar con los comunistas. Muchos de ellos incluso llegan a afiliarse al Partido Comunista. También había en las comisiones obreras socialistas o obreros cristianos o obreros sin ninguna afiliación ideológica ni política. Pero en todo caso, lo que provoca la formación de las comisiones obreras por todas las grandes ciudades españolas en los años 60 son pues una serie de movimientos de protesta que no están controlados por la dictadura, mediante los cuales se consiguen mejoras salariales, mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, pero además el fondo de cada una de las protestas en cada uno de los centros de trabajo, el objetivo final de cada una de esas protestas era
una reivindicación democrática contra la dictadura. Entonces, a partir del problema de cada trabajador en su centro de trabajo, a través de las comisiones obreras, a través de las asociaciones de vecinos en los muchos barrios de chabola que había a las afueras de las grandes ciudades, porque el éxodo del campo a la ciudad deja a la gente recién llegada a la ciudad, pero sin barrios, sin casas donde vivir. Vivían en chabolas, en los alrededores de ciudades como Sevilla, como Madrid, como Barcelona. Eran auténticos barrios de chabolas y el régimen no tenía capacidad para construir casas para esa gente. Bueno, pues en esos barrios de chabolas surgen grandes asociaciones de vecinos que luchan por los derechos vecinales y en contra de la dictadura. Y en cada centro de trabajo de cada gran fábrica surgen también las comisiones obreras que luchan a favor de la democracia, contra la dictadura, pero a partir de las reivindicaciones concretas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, a partir de las asociaciones de vecinos, de las comisiones obreras, de las revueltas estudiantiles en las universidades, se forman enormes espacios de libertad que servirán para reivindicar la democracia frente a la dictadura, y ese será el germen de la democracia que va a venir. Tras la muerte de Franco, la democracia que se construya será una consecuencia de estos movimientos pro democracia que surgirán sobre todo y adquirirán forma en los años 60 a través de eso, de los movimientos estudiantiles, las comisiones obreras, las asociaciones de vecinos en los barrios de chabola, los intelectuales escribiendo en revistas como Cuadernos para el Diálogo. Así es como se va forjando la unidad democrática frente a la dictadura por parte de gente de muy diversa ideología y por parte de gente que tampoco tenía una ideología en concreta, pero que eran favorables a una democracia y a superar la dictadura de Franco. En la universidad, los estudiantes en las distintas universidades españolas en los años 60 están luchando por acabar con el sindicato franquista, que era el sindicato español universitario. Este era el sindicato al que todos los estudiantes estaban obligados a pertenecer. Estaban prohibidos cualquier otro tipo de sindicato. Bueno, pues estudiantes vinculados al Partido Comunista y a otros movimientos políticos partidarios de la democracia, como por ejemplo el FELIPE, el Frente de Liberación Patriótica, el Frente de Liberación Popular. Bueno, pues estudiantes de distintos grupos políticos intentaron a lo largo de los años 60 en distintas universidades españolas como La Coruña, Barcelona, Madrid, Sevilla, formar el llamado SEDEU, el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios. Bueno, las luchas estudiantiles de los años 60 se desarrollan en torno a la creación de este sindicato democrático que se intenta montar. Entonces, en el año 1968, por ejemplo, tiene lugar el famoso, una serie de conciertos, entre ellos el famoso concierto de Raimon en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y actividades culturales